No entiendo por qué o qué interpretación le da un gran número de abogados o de ciudadanos al artículo 46 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Ellos interpretan de allí que si bien son viables los contratos a término fijo, según su teoría, ese contrato a término fijo, cuando supera en el tiempo los 3 años, se convierte per se en un contrato a término indefinido. Y leyendo la norma del artículo 46 podemos ver que dice de la siguiente forma: el contrato de trabajo a término fijo debe constar por escrito, y sigue diciendo, pero su duración no debe ser superior a 3 años. Supongo yo que de esa lectura infieren ellos que cuando el contrato supera el término establecido de 3 años es porque se convierte en un contrato a término indefinido. Olvidan la frase que sigue a continuación, que dice, pero es renovable por el mismo tiempo y así sucesivamente. Es decir, que el contrato se puede establecer por un término inferior a 1 año y se renueva a través del tiempo sin que se convierta necesariamente en un contrato a término indefinido. Pero seguimos leyendo la norma, el mismo artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, y evidenciamos que en ese numeral 2 dice lo siguiente: no obstante, si el término del contrato es inferior a 1 año, solo se pueden hacer 3 prórrogas, y a partir de la tercera prórroga, es decir, 4 periodos sucesivos, contando el periodo principal que se contrató, a partir de la tercera prórroga, el contrato no puede ser inferior a 1 año. Por ejemplo, el contrato fue suscrito entre empleado y trabajador el 1 de enero. El contrato fue suscrito por un término de 3 meses, es decir, contrato a término fijo, inferior a 1 año. El contrato entonces se suscribe por el mes de enero, febrero y marzo. Si el empleador no manifiesta por escrito su intención de no prorrogar dicho contrato, el contrato se mantendría por 3 meses más de manera automática. Por lo tanto, estaríamos asegurando el contrato laboral del trabajador por los meses de abril, mayo y junio, y así sucesivamente por periodos iguales a 3 meses se pudiera prorrogar por 2 meses más, sumada a la primera, serían 3 prórrogas y una la del contrato principal. Y dice esta misma norma que a partir de la tercera prórroga, el contrato no puede ser inferior a 1 año. Es decir, que a partir de los 3 contratos sucesivos que son inferiores a 1 año, es decir, los de los 3 meses, el patrono no puede seguir suscribiendo o no puede pretender o pensar que el contrato que sigue a continuación a través del tiempo sería de 3 meses, sino que a partir de esa fecha los contratos serían de 1 año, y así sucesivamente. ¿Significa eso que después de los 3 años de la contratación, como queda, se puede convertir el contrato a término indefinido? La respuesta es que no. El contrato se prorroga año por año y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo llega este contrato? Hasta el día en que el empleador le manifieste al trabajador la intención de no seguir prorrogando ese contrato que suscribimos a término fijo, primero inferior a 1 año, y que con posterioridad se convirtió en un contrato a término fijo de 1 año. Elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos frente a este tipo de relación laboral. Lo primero es que, si bien lo típico es que la relación se dé a través de contratos de 1 año, el contrato a término fijo se puede suscribir incluso hasta un término máximo de 3 años, que se pueden prorrogar a través del tiempo, lo que las partes puedan definir. Es lo primero. Lo segundo que también debemos tener en cuenta en este caso
es que para que el empleador pueda dar por terminado este contrato, debe preavisar a la contraparte con un término no inferior a 30 días. Es decir, que debo preavisarlo, debo enviarle un preaviso manifestándole que su contrato no se lo voy a prorrogar. Si dejo pasar ese tiempo, ya se asume que el contrato se prorroga automáticamente por un término igual al que estaba anteriormente suscrito. Son elementos que se deben tener en cuenta al momento de suscribir este tipo de contratos. Otro punto importante, que cuando estamos empleando bajo esta modalidad, debemos tener en cuenta que al trabajador se le tiene que pagar todas y cada una de sus pretensiones dependiendo del tiempo en que el trabajador haya laborado. Es decir, no se excluye de ningún tipo de responsabilidad prestacional al empleador por el hecho de utilizar esta modalidad de contrato. Entonces, en conclusión, y es la respuesta a la pregunta principal de este video para salir de esas dudas, el contrato a término fijo tiene plena validez en Colombia, y el hecho de que se siga contratando a partir de este tipo de contratación, no es cierto que una vez que se supere el término de 3 años o más, el contrato pase a ser a término indefinido. Y muy importante, este contrato debe ser por escrito, porque de no ser por escrito estaríamos entonces enfrente de un contrato verbal a término indefinido.